por los influencers, propagandistas, muchos de ellos jóvenes, que han viajado a Venezuela supuestamente para informar la verdad, cuando en realidad es para funcionar como esto, propagandistas de un régimen que mata, que persigue y que asfixia a la disidencia. Bueno, fue increpado Michelo, obviamente no es su nombre real, su nombre es Diego Omar Suárez, mejor conocido en las redes sociales como Michelo, y grabó obviamente la imagen de la mujer que lo increpaba ante la indignación que genera en los venezolanos que haya alguien que, por ejemplo, niega la tortura en Venezuela. Bueno, lo que ha sucedido, y esto lo han denunciado, ahora lo publica el diario El Nacional, pero lo han denunciado activistas en sus cuentas de redes sociales, entre ellas Elisa Trota, aquí en la Argentina, miembro del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia. Lo que se ha informado es que un alto mando de la Dirección General de Contrainteligencia Militar publicó un video donde se registra que esta mujer ha sido detenida y, conforme a la información que consigna a esta hora el Nacional, uno de los principales medios de Venezuela, obligada también a grabar un video, fíjense ustedes. Bueno, voy a leerles, creo que podemos poner también en pantalla el tuit de Elisa Trota. Informamos que una ciudadana venezolana, indignada ante la propaganda y la banalización de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la tiranía, decidió escrachar recientemente al argentino Diego Omar Suárez, más conocido como Michelo. Este individuo es ampliamente señalado por su papel como propagandista del servicio del régimen chavista. Lamentablemente, este domingo la ciudadana fue secuestrada por los grupos de tarea del régimen chavista en una clara muestra de persecución política. La detención arbitraria fue exhibida públicamente por el propio Alexander Granco Arteaga, un militar que hoy encabeza actos de tortura y represión dentro del aparato del terror del régimen. Esto evidencia que Michelo no solo forma parte del aparato propagandístico de la dictadura, sino que también está directamente vinculado a su maquinaria represiva. La maldad y la impunidad no pueden seguir avanzando, no vamos a olvidar nunca. Bueno, esto no solamente constituye un señalamiento sobre la burla que implica que un propagandista, en este caso argentino, podría ser de cualquier nacionalidad, pero en este caso argentino, lo cual nos llena de vergüenza. Esto no solamente marca el riesgo de los propagandistas y lo deleznable de la, entre comillas, labor que desempeñan, sino también su muy concreta peligrosidad para tantísimos ciudadanos que se animan a señalarlos y a expresar su indignación justa por las atrocidades que cometen, negando, entre otras cosas, que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos. Es grave, es realmente muy grave. Teniendo en cuenta que lo incoherente que es el gobierno de Nicolás Maduro, apoyado por un séquito de narcotraficantes, como son el señor Padrino López y Diosdado Cabello, podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Con lo cual es muy complicada la situación de los venezolanos, y no solamente los venezolanos, sino el resto de los habitantes del mundo que visitan Venezuela. Con lo cual podemos esperar cualquier cosa. Especulábamos hace unos días con que no iba a asumir este nuevo mandato fraudulento que ha decidido llevar adelante. Sin embargo, digamos que no hizo caso ni a la comunidad internacional, ni a ningún pedido, ni inclusive el pedido del Papa Francisco, y hizo lo que quiso, inclusive apoyando la violencia, donde hemos visto la entrega de armamento a sus acólitos, con lo cual podemos esperar cualquier cosa de este señor. No, en términos de dictaduras, históricamente toda dictadura que ve el final del camino recrudece la represión, ¿no? Ese es el temor que hay. Sí, lamentablemente calculamos que en algún momento la violencia se va a recrudecer, porque en algún momento lo que especulamos los analistas es que pueda haber un resquebrajamiento en las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta lo que hemos visto. Hace unos días estuve en este canal también hablando de que Estados Unidos planeaba subir las recompensas sobre los tres principales cabecillas. Maduro, que es una marioneta de Diosdado Cabello y de Padrino López, y subieron considerablemente las recompensas, con lo cual en algún momento los cuadros más bajos
dentro del ejército, digamos de mayor, capitán hacia abajo, y los suboficiales, en algún momento, alguna parte del ejército se va a rebelar y lamentablemente va a estallar un conflicto interno que va a haber derramamiento de sangre, lamentablemente, ¿no? Gabriel, ¿coincidís en esta idea, en el sentido de tu información como periodista venezolano? ¿Es posible una fisura dentro de las Fuerzas Armadas? Sí, es a lo que ha estado apostando la oposición democrática. El presidente electo la semana pasada envió un fuerte mensaje a las Fuerzas Armadas, a los miembros del ejército venezolano y de las policías también, instándolos a cumplir con la Constitución, a hacer respetar la soberanía popular que se expresó en las elecciones. Y de alguna manera este quiebre lo hemos venido viendo desde las mismas elecciones. En Venezuela los militares pueden votar y en los centros de votación donde votaban militares ganó Edmundo González. También los militares colaboraron con la oposición, con los fiscales opositores, para que pudieran obtener las actas de escrutinio que comprobaban el triunfo de Edmundo González. Entonces, de alguna manera, este quiebre viene produciéndose en las bases de las Fuerzas Armadas. Falta que se produzca en un nivel mayor, con algún tipo de coordinación que le pueda dar mayor fuerza. Ahora, para que esto tenga un impacto, ¿no? Gabriel, lo que escuchamos cuando escuchamos a Urrutia, ¿no?, quien debería estar a frente del Ejecutivo en Venezuela, es lo primero que le piden en su discurso, es que no obedezcan las Fuerzas Armadas ninguna decisión que pueda tomar Maduro. Mientras que Maduro, al mismo tiempo, le pedía a las Fuerzas Armadas que respeten todas sus órdenes. Entonces, se puede esperar que haya, por ejemplo, no sé, una libertad a la hora de tomar las decisiones de las Fuerzas Armadas. Bueno, algo significativo que vimos el jueves pasado cuando se llevaron a cabo las manifestaciones en Venezuela es que no hubo represión prácticamente. Y claro, quienes generalmente estaban a cargo de la represión eran la Guardia Nacional Bolivariana, que responde completamente a los militares en Venezuela. Y no hubo esta represión, en donde estuvo más dirigida por algunas policías municipales o estadales. Y las detenciones que se han ejecutado han sido por parte de los servicios de inteligencia, el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Dirección de Contrainteligencia Militar, que son los que se encargan de hacer el espionaje dentro de las fuerzas. Dependerá de estas fuerzas van a ser de las que va a depender Maduro y compañía, ¿no? Claro, él se está sosteniendo ahora, el principal cuerpo que está llevando adelante la persecución es justamente la Dirección de Contrainteligencia Militar y el SEBIN, que son las policías de inteligencia, y no tanto la Guardia Nacional ni el Ejército. Entonces ahí hay un cambio significativo. De hecho, la militarización que se llevó a cabo en Caracas fue por parte de la Dirección de Contrainteligencia, no fue por parte de la Guardia Nacional o el Ejército. Entonces, como que el pilar en el que se está sosteniendo Maduro es justamente en este cuerpo, que es el que se ha encargado de perseguir a los mismos militares que de alguna manera muestran algún descontento o están planificando algo que obviamente es abortado antes de tiempo y son llevados a prisión, son torturados, muchas veces estos militares son los que mayor tortura sufren. Claro. Dentro de los 1.600 presos políticos que hay en Venezuela, hay aproximadamente 300 militares encarcelados en estos centros que son los más crueles. Lo sumo a Jan como activista, ¿no? Ya sabemos que se consumó, ¿no?, este golpe de Estado, vos fuiste preso político. ¿Cómo imaginás al activismo sin dar o develar alguna estrategia en los pasos a futuro? Me refiero a la solidez del movimiento, porque uno dice, ¿qué más se puede hacer, no? Porque parece que Nicolás Maduro tiene el poder, detenta el poder y no encuentra ningún tipo de oposición. No, y el activismo en Venezuela sigue ocurriendo. De hecho, lo vimos en las manifestaciones de ahora del 9. Sigue habiendo, los activistas siguen participando en la estrategia para lograr el cambio. Hoy vimos incluso una de las manifestaciones en la Universidad Central de Venezuela, donde desplegaron unas pancartas. Obviamente se ha visto muy disminuido, los activistas obviamente se están resguardando por toda esta persecución por parte de los cuerpos de inteligencia de Nicolás Maduro, pero sigue habiendo activismo. ¿Okay? Hay la resistencia de la oposición venezolana que busca el cambio en el país. Una pregunta, Jan. A ver, entiendo que tenés familia allá, amigos, y habrás hablado el día posterior. El tema de la esperanza, porque acá se habló mucho con toda la gente que estuvimos entrevistando y bueno, antes, ¿no?, del 10 de enero se mantenía viva la esperanza. ¿Qué es lo que pasó o qué es lo que vos percibís según lo que hablaste con tu familia y con tus amigos? Claro, lo que yo he hablado con mi familia y con varios amigos que tengo en Venezuela, obviamente lo que ocurrió el 10 es un golpe para los que queríamos el cambio y para lo que votamos el 28 de julio.
pero pasa, y me lo han comentado mucho mis familiares, siguen con la esperanza. Ellos, la verdad está de este lado. Por primera vez en toda esta lucha que llevamos contra la dictadura de Maduro, demostramos que ganamos las elecciones. Es decir, el pueblo votó por un cambio, eso se demostró, las actas están visibles, todo el mundo sabe lo que pasó y creo que eso todavía mantiene la esperanza en los venezolanos, más allá de toda la represión y de todo este terror que ha sembrado Nicolás Maduro y lo ha arreciado en estos últimos días, los venezolanos siguen con esa esperanza. Vuelvo a la seguridad, ¿no? Hablamos durante toda la semana y manifestamos diferentes opciones, hipótesis. A veces es difícil desde la distancia, ¿no? Porque no estamos en Venezuela. Pero para Alejandro, ¿cuán verosímil es esa posibilidad de que haya algún tipo de intervención extranjera? Sí, una intervención extranjera sería algo descabellado. De todas maneras, hay que esperar ahora el día 20, que va a asumir la presidencia Donald Trump, y que, digamos, la geopolítica mundial va a cambiar y veremos a partir de ahí cómo se acomoda este ajedrez internacional de la geopolítica. De todas maneras, lo que hay que tener en cuenta es que el gobierno ilegal de Maduro ha perdido apoyos. Por ejemplo, sabíamos que hasta hace unos meses atrás, o cuando se celebraron las elecciones, contaba con el apoyo de Irán y de Rusia. Bueno, son apoyos que hoy no son tales. Irán está... Porque tiene sus propios problemas. Exacto. Irán está metido en una guerra con la Fuerza de Defensa israelíes. Ha perdido sus grupos proxy, como Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza. Y que también hemos visto cómo Rusia le soltó la mano a Irán en este conflicto que se está desarrollando en Medio Oriente, porque Rusia tiene sus propios problemas, que veremos cómo termina el desenlace de esta guerra, que todos tenemos esperanza que con la llegada de Donald Trump se pueda llegar a una negociación para que esa guerra pueda finalizar. Con lo cual, los apoyos internacionales que tenía hace unos meses el gobierno de Maduro ya no son tales. Con lo cual, creo que la esperanza de la caída del gobierno, es decir, se ven que los grandes imperios en algún momento han caído, esta guardia pretoriana que tiene Nicolás Maduro en algún momento va a perder poder y se va a imponer el poder del bien, que van a ser los militares y los policías que se terminen dando vuelta a favor de la Constitución y a favor del pueblo, ¿no? Alejandro, Ian, Gabriel, muchísimas gracias. Gracias. Qué gusto. De Caracas. Y bueno, aquí en una ciudad bastante tranquila, que hace unos días vivieron tanto el 9 y el 10 y nos llegó una organización por parte de Nicolás Maduro como presidente para hacer un dato consecutivo en Caracas. La verdad es que es el segundo lunes del mes y por lo general la ciudad siempre está un poco lenta, algunos comercios todavía están cerrados, hay personas en vacaciones todavía. Sin embargo, esta ciudad en este momento está más lenta que... Daniela, te interrumpo para preguntarte lo siguiente. ¿Tenés auriculares puestos o estás... Te estoy escuchando muy lejos y mal. A ver si podemos corregir. ¿Me escuchas ahora? ¿Mejor? Claro, no sé si ya tiene los auriculares para... Que eso sí, ¿no? engloba el sonido un poco, ¿no? Sí. Tenemos alguna dificultad para escucharla claramente y es una lástima. A ver si lo podemos mejorar, Daniela. Porque quizá ella está lejos, no sé si tiene auriculares o ni siquiera tiene nada y está lejos de su computadora o su teléfono. Ahí está tratando de mejorarlo. Muchas consultas para hacerle a ella sobre qué es lo último que se sabe, por ejemplo, de Edmundo González Urrutia, ni hablar del paradero de su yerno, que en las últimas horas fue secuestrado cuando llevaba a los hijos al colegio. Cuáles fueron las últimas declaraciones de María Corina Machado, del propio Nicolás Maduro. Y atención, porque tengo entendido que la información de última hora es la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Me parece que ahí está la información. Que ahí está la también, novedad, ¿no? Vivi, y también una Corina Machado que una vez por día, desde el viernes, está irrumpiendo con mensajes por la red social X, donde en principio aprovechó los primeros días para agradecer a los diferentes presidentes y principales dirigentes del mundo que se expidieron sobre la situación de Venezuela, y también reclamó en reiteradas ocasiones por las personas que desaparecieron mientras se realizaban marchas en la víspera de lo que se esperaba era la llegada de Edmundo González Urrutia, que no sucedió, y obviamente repudiando la asunción de Nicolás Maduro que se dio en la mañana del viernes, ¿no? Como veíamos incluso acá. Claro, bueno, hay muchos retweets de María Corina Machado, el último es de hace 57 minutos, alguien que puso: la casa que vence la sombra nunca abandonará al país ni a sus estudiantes, seguiremos siendo la luz ante la oscuridad que pretende acabar con la democracia, la verdad prevalecerá.
y ponen la cantidad de votos, ¿no? Con los Sí. que ha triunfado la fórmula de Edmundo González Urrutia. Sí, en una, digamos, yo lo miraba, capaz ustedes también lo observaron, digo, ahora durante los últimos 3 días hubo como en alguna hora determinada que Corina Machado, o quienes les manejan sus redes sociales, Sube algo. irrumpían con varios mensajes Sí, seguidos, cierto. después un silencio de casi otras 24 horas y después nuevamente otra nueva serie de mensajes, ¿no? Sí, Recordamos, sí, sí. ella está en la clandestinidad, Sí. está en un lugar que se desconoce exactamente cuál es por su seguridad Ujú. y bueno, más aún teniendo en cuenta lo que ha pasado el último jueves, ¿no? Sí, Cuando la víspera obvio. del cambio de mando, que finalmente no sucedió, se Mirá. denunció su detención y su liberación horas después. Acá tenemos el retweet del cual yo hacía referencia recién, el que hace María Corina Machado. Mira, ¿ves? La casa que vence la sombra nunca abandonará al país ni a sus estudiantes. Seguiremos siendo la luz ante la oscuridad que pretende acabar con la democracia. La verdad prevalecerá. Bueno, hace algo similar en relación a lo que decía Ceci también, Edmundo González Urrutia, ¿no? Que tuitea o retuitea. Sí, o agradecen mucho el o apoyo. El apoyo, Exactamente, tapas de los principales diarios, ¿no? Efectivamente, entre otros le agradeció a la oficina del presidente Javier Milei, que había salido a respaldar a Edmundo González Urrutia, a Corina Machado y repudiar que Nicolás Maduro siguiera en el poder. También le agradeció las declaraciones a Gabriel Boric, el presidente de Chile, que dijo sin ningún tipo de vuelta, lo de Venezuela es una dictadura. Sí. Y entre otros, en las últimas horas también le agradeció al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por su compromiso con la causa. Recordamos, Bukele había sido quien había dado señales en las horas previas, Muy ¿se acuerdan? concretas. Muy concretas. La cartera azul, el tiempo Efectivamente, en Caracas, ¿no? despejado. En Caracas, bueno, finalmente no hubo noticias de Bukele después de eso, digamos, vinculadas a